conoce como enfermedad arterial periférica, ¿ya? Entonces, básicamente es la formación de ateromas en las arterias más vitales del cuerpo, ¿ya? ¿Cuáles son lo más importante, ya? Los factores de riesgo más importantes para esta enfermedad son sobre todo los fumadores, ¿ya? Los varones y sobre todo que estén en la séptima o sexto decenio de la vida, digamos, 60 años, 70 años, ¿ya? Diabetes, hipertensión arterial, básicamente los mismos factores de riesgo que la aterosclerosis en general, ¿ya? Pero sobre todo lo más importante es que son los fumadores, ¿ya? Ahora que se puede ver en la anatomía patológica, o sea, cuando tú ves en el microscopio esas lesiones de aterosclerosis, pues lo mismo básicamente, ¿no? Un adelgazamiento de la media, una obstrucción parcial de la lámina interna, ya que cuando eso se destruye, pues por ahí entra el colesterol de disminución de fibras musculares, depósitos de calcio, por lo cual se produce justamente esa aterosclerosis y plaquetas de cisterina. Eso básicamente es lo mismo que ocurre en la enfermedad coronaria, ¿ya? Ahora, respecto a la ubicación, generalmente se encuentran en las arterias de mediano tamaño, ¿ya? La ubicación más frecuente son en las arterias femoral y en la arteria poplitea, que generalmente se encuentran entre el muslo y la pierna, ¿ya? Es donde más donde más frecuentemente se ubican, aunque también puede estar en la aorta, en las ilíacas 30%, o en las arterias tibiales y peroneales en el 40 y 50%. Pero lo más frecuente es que está acá en la femoral y en el popliteo, ¿ya? Y acá algo importante, ya cuando la enfermedad arterial periférica se encuentra en las arterias ilíacas, genera síndrome de Leriche, ¿ya? Síndrome de Leriche, que es básicamente la ubicación o dolor al esfuerzo en las nalgas, lo cual quiere decir que la obstrucción o la enfermedad arterial periférica se encuentra en las arterias ilíacas, ¿ya? Arterias ilíacas. Y cuando se ve en arterias pequeñas sobre estas formaciones de aterosclerosis, se ve sobre todo en ancianos y en gente con diabetes, ¿ya? ¿Cuál es la clínica de esa enfermedad? Justamente, lo más importante, o sea, cuando la enfermedad aparece y la estenosis no es lo suficientemente alta como para generar o síntomas de isquemia, los pacientes son asintomáticos, ¿eh? O pueden tener un tipo de dolor, pero que no es el típico de la enfermedad arterial periférica, que es una pesantez, acalambramento, etc. Entonces, ¿cuál es la clínica? Sí, cuando la estenosis ya es bastante pronunciada. ¿Cuál es el síntoma típico de la enfermedad arterial periférica? Es la claudicación intermitente. ¿Qué significa eso? Que el paciente, es como lo mismo que pasa con la angina estable. ¿Qué pasaba con la angina estable? El pecho dolía justamente cuando el paciente incrementaba su demanda de oxígeno cardíaco, y esto ocurría generalmente en ocasiones donde se incrementa el esfuerzo físico, por lo cual en esos momentos se incrementa la necesidad de contracción del corazón, ¿no es cierto? Lo mismo es acá. Cuando estos pacientes hacen ejercicio, pues como está habiendo obstrucción en sus músculos y eso necesitan más oxígeno, al haber esta obstrucción se genera isquemia, y ahí esta isquemia genera el dolor, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo típico? Pues es una molestia severa, o sea, dolor al esfuerzo, ¿ya? El paciente camina, digamos, una cuadra, y cuando camina más de una cuadra ya le empieza a doler fuertemente sus muslos o sus piernas, ¿ya? Lo mismo que la angina estable, cede al reposo, y como ya es obvio, es distal a la obstrucción. ¿Qué quiere decir eso? Que si la obstrucción ocurre a nivel del muslo, en una arteria que se encuentra en el muslo, el dolor va a ocurrir en la pierna, digamos, en la pantorrilla, ¿ya? Y acá justamente tenemos eso que es el síndrome de Leriche, que es justamente cuando el dolor ocurre a nivel de las nalgas. Y si ocurre a nivel de las nalgas, ¿qué es lo que quiere decir? Que la obstrucción o la enfermedad arterial periférica se encuentra en las arterias ilíacas, ¿ya? Entonces esos son los síntomas típicos. Pero ¿qué pasa si es que empieza a incrementar la estenosis o se vuelve más severo? El dolor ya no es solo al esfuerzo, sino puede ser incluso al reposo, ¿ya? Y especialmente si en la noche, ¿ya? En la noche. Justamente estos pacientes lo que hacen cuando sienten este dolor al reposo durante las noches es que cuelgan los pies, y eso justamente puede calmar un poco el dolor, ¿ya? Puede calmar un poco el dolor. Ahora, ya cuando el paciente está entrando a la isquemia, incluso llegando ya a la necrosis de los miembros, puede ocurrir esto: la piel se pone brillosa, se pone pálida, se pone fría y se puede ver cianosis. Obviamente todo esto es signo de ¿qué? De una isquemia prolongada, una isquemia prolongada. Y cuando ya es crítico, es cuando totalmente ya el paciente está a punto de perder el dedo por la isquemia. Hay desaparición de vellos, engrosamiento de las uñas, ya hizo una ulceración y gangrena, y incluso a veces se pueden caer los dedos de manera espontánea, obviamente porque hay necrosis, ¿cierto? Y obviamente también hay edema por hipostasia, justamente por hábito que tienen los pacientes de colgar los pies sobre la cama. Entonces, ¿sabes? Una minoría son asintomáticos. Los sintomáticos que no son severos tienen la claudicación intermitente, no puede vivir de derecha.
si mientras va incrementando la severidad de la estenosis, el dolor se produce cada vez a menos esfuerzos, incluso el reposo, y ya sabes los signos, ¿no? O sea, los signos que ocurren cuando a ver, está viendo una isquemia crítica, la piel brillosa, la piel pálida, la piel fría, estenosis, y ya pues cuando está como a punto de tener una necrosis, engrosamiento de uñas, desaparición de vellos, zonas de ulceración y gangrena, ¿ya? Acá. Ahora, respecto al diagnóstico, ¿cómo se hace? Entonces, ya tú ya sospechas, ¿no es cierto?, de este paciente, ¿no? Viene con tu clínica de claudicación intermitente y demás, que es bastante fácil. Además, que es un paciente que tiene factores de riesgo, ¿ya? Entonces, ¿qué le haces? Te tomas el índice tobillo-brazo, ¿ya? Es un indicador en el cual tomas la presión del tobillo, tomas la presión del brazo y lo divides, ¿no? Lo normal es que esté entre 1 y 1.40. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente la presión del tobillo es mayor a la presión del brazo, por lo cual es normal de 1 a 1.40, ¿ya? Pero ¿y cuál es un marcador de diagnóstico de enfermedad arterial periférica o de sospecha de enfermedad arterial periférica? Cuando por la estenosis, obviamente por la estenosis, en una arteria distal a la aorta o que se encuentra en los miembros inferiores, la presión en el tobillo sería menor, por lo cual el índice tobillo-brazo sería menor de 0.1, ¿no? Y justamente el valor que confirma o te hace sospechar muy fuertemente de una enfermedad arterial periférica es cuando el valor de este índice es menor de 0.90, ¿ya? De 0.90 para abajo es un hallazgo muy sugestivo de enfermedad arterial periférica, ¿ya? Y la zona limítrofe es de 0.9 a 1, lo cual indica que todavía no es indicativo aún de enfermedad arterial periférica, ¿ya? Pero si es que está el índice en más de 1.40, indica ya también lo contrario, que este paciente tiene una rigidez arterial, ¿ya? ¿Entiendes o no? Sí, papu. Sí, te escucho. Eso vamos a ver. Ahora, entonces, ¿cómo confirmas la enfermedad para poder estadificarlo y verlo ya exactamente cómo es, ¿no? Entonces tienes tu índice tobillo-brazo y haces tu ultrasonido dúplex, ¿ya? El ultrasonido dúplex te ayuda a ver justamente la arteria que está afectada, el nivel de estenosis, etcétera, 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 ¿ya? Y también se puede pedir otras imágenes, pero que no son de rutina, ¿ya? No son de rutina. Se puede pedir tomografía computarizada, la angiotomografía, angioresonancia, cada uno tiene sus diferentes virtudes, por así decirlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la angiotomografía tiene una excelente imagen, pero sus desventajas son que es nefrotóxica y además utiliza radiación, ¿ya? Esas serían sus desventajas. En el caso de la angioresonancia, que no es útil para vasos pequeños, y aquí hemos dicho que afectaba a los vasos pequeños, a los ancianos y a los diabéticos, ¿no? En ese caso no sería una indicación, sería una indicación sobre todo para pacientes que tienen la enfermedad arterial periférica en arterias grandes o medianas, ¿no? Eso nada más. Y la angiografía, sobre todo se utiliza para ver lesiones más distales, las que están debajo de la rodilla. Entonces, tienes un paciente que su claudicación intermitente le da, digamos, en el tobillo, quiere decir que su obstrucción puede estar en una arteria que se encuentra a nivel tibial o a nivel peroneal, lo que quiere decir que está debajo de la rodilla, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso se puede indicar una angiografía, ¿ya? Bacán. Pero lo más importante acá es esto, pues, ¿no? Que después del índice tobillo-brazo, lo que se indica siempre es un dúplex, ¿ya? Un dúplex. Entonces, el tratamiento está enfocado en lo siguiente, ¿ya? Sobre todo en reducir síntomas, en reducir el riesgo cardiovascular general. Esos son básicamente los objetivos del tratamiento, ¿ya? ¿Y cuál es el tratamiento? Pues hay dos, ¿ya? El farmacológico y los no farmacológicos, en los cuales pues, se tiene cambios en los estilos de vida y eliminar factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo se eliminan? Sobre todo el tabaco, ¿ya? Sobre todo el tabaco. Fumar es de los factores de riesgo más importantes en la enfermedad arterial periférica, por lo cual el paciente debe seguir, a pesar de estar recibiendo todo el tratamiento, si sigue fumando, el pronóstico sigue empeorando, ¿ya? Por lo cual lo más importante es cambiar también los estilos de vida y disminuir los factores de riesgo. Ya respecto a los medicamentos, tenemos varios, ¿ya? Sobre todo estamos relacionados a los factores de riesgo también. Entonces, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico principal de esta enfermedad? Es la aterosclerosis, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento más importante para la aterosclerosis? Las estatinas. Entonces, a todos estos pacientes le das estatinas a dosis intensivas, ya recuerdas, ¿no es cierto? Las dosis. Le das a dosis intensivas, ¿ya? Pero en este caso, se te puede preguntar como verdadero o falso, las estatinas se dan en sí para la aterosclerosis, más no para la enfermedad arterial periférica, ¿me entiendes? Un tratamiento general de aterosclerosis.
un ratito, ya. No, estoy con moco. Un toque, bueno, ya, dame dos segundos. Ya, ahora sí. Ya, bacán. Entonces le das para la aterosclerosis, más no para la enfermedad arterial periférica, ¿ya? Eso es importante, porque te puedo preguntar como verdadero o falso. El beneficio que se obtiene al dar estatinas en la enfermedad arterial periférica no es en sí para la propia enfermedad, sino para la aterosclerosis, que es parte de la enfermedad, más no la enfermedad como tal, ¿ya? Ya, bacán. Si el paciente tiene diabetes, obviamente controlas la glicemia de la diabetes, ¿no es cierto? Ahora, respecto a la presión arterial, que también es un factor de riesgo importante, sobre todo las yecas y árados, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos también, al igual que las estatinas, modulan la función endotelial, ¿ya? Estabilizan el endotelio vascular, ¿ya? Ya. Respecto, también se puede dar, y se da, mejor dicho, el tratamiento oral antiplaquetario, ¿ya? Algo importante de esto en esta patología en específico es que eso genera una prevención del riesgo cardiovascular total, ¿ya? Pero, como dice acá, solo se da en pacientes sintomáticos. Entonces, respecto al tratamiento antiplaquetario en la enfermedad arterial periférica, no te olvides que solo se da en pacientes que tienen síntomas, ¿ya? Ya, solo Entonces, en aspirina, paciente. clopidogrel solo da si es que tiene síntomas. Si es que el Ya, paciente está confirmado con una enfermedad arterial periférica, pero no tiene síntomas de claudicación intermitente, no le das antiplaquetarios, ¿ya? ya, bacán, Entonces, bacán. si tiene síntomas, le das antiplaquetarios. ¿Y qué le das? Le das solo uno, no le das dos. Le das aspirina o clopidogrel, ¿ya? Uno de los dos. No puedes Aspirina darlo o juntos. clopidogrel. Respecto al ticagrelor, que también es un antiplaquetario, dice que bueno, los estudios han demostrado que no ha habido beneficio, ¿ya? Y en el caso de que, bueno, y sobre la doble antiagregación, o sea, darle dos antiplaquetarios, tampoco hay evidencia de que haya beneficio, ¿ya? A menos que el paciente ya tenga un stent, ¿ya? Pero como te he dicho, entonces, los antiplaquetarios se dan solo si el paciente tiene síntomas y solo se da aspirina o se da clopidogrel, ¿ya? Nada más, Aspirina, ¿ya? ya, bacán. Ahora, respecto a los anticoagulantes orales, ¿ya? Este tiene una indicación importante, ¿ya? Si tienes un paciente que tiene enfermedad arterial periférica y además de eso también tiene enfermedad coronaria, o sea, tiene ateromas ya en las arterias coronarias, solo en ese caso, que son pacientes de alto riesgo, solo en ese caso le das anticoagulantes orales, ¿entiendes? Ya, sí, sí. ¿Entiendes? Sí, tienes enfermedad coronaria, ¿no es cierto? Y enfermedad Sí, arterial. solo así le das anticoagulantes orales, ¿ya? ¿Y cuál le das? El de primera indicación es el rivaroxaban, ¿ya? Y en el estudio COMPAS se ha visto que cuando tú añades rivaroxaban más aspirina, hay una mejora en la sobrevida de esos pacientes, ¿ya? Ya, bacán. Entonces, si tienes un paciente con enfermedad arterial periférica más enfermedad coronaria, le das rivaroxaban. Y si puedes, le das también aspirina, porque los estudios han mostrado que mejora la sobrevida de esos pacientes, ¿ya? Aunque también te da mayor riesgo de sangrado, ¿ya? Pero igual, obviamente es mejor que sangre a que muera, ¿no es cierto? Entonces, obviamente le das rivaroxaban más aspirina, ¿ya? Ya, bacán. Después también hay fármacos que están hechos ahora sí exactamente para el Claudicación. síntoma principal de la enfermedad arterial periférica, que es la claudicación. Hay dos, ¿ya? La pentoxifilina y el silestazol. Ya, entonces, la pentoxifilina, de esos dos, la pentoxifilina es el que no ha demostrado utilidad, ¿ya? No ha demostrado utilidad. Entonces, esa no es la que se da de primera opción. En cambio, el silestazol sí ha mejorado la claudicación y la distancia caminada. ¿Qué quiere decir? Que si tú le das, que si el paciente caminaba 2 cuadras y le daba la claudicación, se ha visto en los estudios que si tú le das silostazol, de lo que podía caminar 2 cuadras con dolor, ahora va a poder caminar 5 cuadras hasta que le duela, ¿entiendes? Ya, O sea, silostazol sí ha mejorado el tiempo de caminata antes de que haya claudicación, ¿ya? ¿Y cuál es el mecanismo de acción del silostazol? Es un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, para que lo tengas en mente, ¿ya? Pero tiene efecto antiplaquetario también. Pero su mecanismo anticlaudicación no se sabe exactamente por qué es, ¿ya? ya, bacán. Entonces, de los dos, de la pentoxifilina y el silostazol, el que realmente ha mejorado o ha evidenciado beneficios en la claudicación es el silostazol, ¿ya? Pero, importante, ya te puedo preguntar, ¿está contraindicado en qué? En la falla cardíaca.
Entonces tienes un paciente con enfermedad arterial periférica y el doctor te pone qué fármaco está, y te dice que además tiene insuficiencia cardíaca. Te pone cuál de los siguientes fármacos está contraindicado. Y además te dice que tiene enfermedades coronarias. Te pone rivaroxaban, te pone aspirina, te pone yecas y aras y también te pone silostazol. ¿Cuál marcas? Lo que está contraindicado es silostazol. Así es Ajá. cierto. Ya no te olvides de eso, ya. Silostazol está contraindicado en insuficiencia cardíaca. Ya, y el tratamiento más importante, el que ha mejorado más mejoría, es el ejercicio, ¿ya? El ejercicio. Como dice acá, es el que ha tenido mejores resultados, e incluso más que medicamentos, ¿ya? Porque mejora la calidad de vida, mejora síntomas, mejora los factores de riesgo, ¿ya? Entonces, de todos los tratamientos que hay, el más importante es el ejercicio, ¿ya? El ejercicio. Ya, y en el caso de que se haya, o de que haya ya pues necesidad de revascularización, se puede hacer una reconstrucción endovascular o una reconstrucción quirúrgica, ¿ya? Pero esto simplemente para que lo tengas en mente. Y cuando se indica una terapia de revascularización, una terapia quirúrgica, cuando el esquema es muy crítica, o sea que el paciente, por ejemplo, está así, ¿ya? Que el dolor es al reposo incluso, o que ya tiene estos signos de severidad, ¿no? Piel brillosa, piel pálida, piel fría, cianosis, o incluso ya está con gangrena, en esos casos, pues obviamente se va a optar por la revascularización. ¿Ya? Ya, O ya. si es que la estenosis que se ve en el Doppler es bastante severa, crítica, ¿ya? Solo en esos casos se va a revascularización. Si no cumple esos criterios, primero se intenta tratamiento no farmacológico y farmacológico, ¿no? Que es calidad de vida, mejorar los síntomas y control de los factores de riesgo, que son, por ejemplo, la aterosclerosis, la diabetes, la presión arterial, etc. ¿Ya? Ya, ya. Bacán, bacán. Ya, bueno, ¿les tienes alguna duda? Ya, bacán, no, no, no. De este lado está Ya, eso bien acá, ¿no? todo. Sí, Ajá. esto acá, ¿ya? Chévere, entonces ahora vamos a hablar de las síndromes trombóticos, ¿ya? Ya, bueno, dame 2 minutos, ya, puta, está con un moquito, me está molestando, voy a ir a sonar un moco, ¿ya? Solo un Ya, ya. momentito, por favor, ¿ya? Ya, ya.